meteros en Google, hay varias, yo creo que una decena de ellas, incluso espacios de coworking con mentoring que están empezando a salir. Cuando hablan de burbujas de aceleración, yo digo, es que no salís al extranjero, porque vais a cualquier otro hub y a cualquier otro sitio donde haya mucho emprendimiento, y hay decenas de aceleradoras más por metro cuadrado que tenemos, por ejemplo, aquí en España. Entonces, yo creo que esto está empezando por ese proceso, por el proceso de poder ayudar a un emprendedor como vosotros, que a mí ya me hubiese gustado, ¿no?, que hace 10 años, cuando empecé mi empresa, por ejemplo, me pudiese tener un equipo de expertos en el que pudiese apoyar. Bien, entonces, una de las primeras decisiones es: ¿voy a necesitar dinero para invertir? O mejor dicho, ¿voy a necesitar tener inversores dando el peñazo en mi consejo de administración, ¿no? Es un poco lo que yo quiero que tengáis en mente, que no todos los negocios digitales tienen que ir por ahí. Por un lado tengo las aceleradoras que no invierten y que me dan un montón de servicios. Muchas de ellas son de pago, es verdad, tienes que pagar por los servicios, pero igual que tienes que pagar cuando he venido en el AVE, igual que pagas cuando vas yo, cuando alguien me dice te doy esto gratis, yo desconfío, porque eso no es sostenible, es un poco raro. Entonces, muy probablemente las aceleradoras de pago puede ser una primera vía estupendísima para entender un poco qué es lo que necesitáis. Entonces, es una de las recomendaciones que hago. Es decir, para entender el camino ideal de un emprendimiento, quizás a lo mejor tiene sentido entrar a una preaceleradora, una aceleradora de pago que son micropagos, realmente salen muy rentables a largo plazo, y luego ya tomar una decisión de ir a una aceleradora o no de inversión. Bien, en cuanto a una aceleradora de inversión, ya podemos hablar un poco de Top Shift Lab. Estamos hablando de dos tipos de aceleradoras. Ya dentro de lo que tiene que ver aceleradora profesional, que lo que da es servicios para que tú consigas financiación y optimices tu modelo de negocio, hay dos tipos de aceleradoras. Una, los llamados corporate ventures, o aceleradoras de grandes corporaciones, y otras que son aceleradoras privadas. Entonces, lo primero que hay que mirar es qué me interesa para mi emprendimiento. Si me interesa quizás tener más capital y más nombre y más exposición en los medios, una aceleradora corporativa puede ser lo ideal. Lo ideal porque es verdad que no hay muchas, hay pocas. En España hay una gran best practice o mejor práctica, que es Wayra, que lo está haciendo muy bien, y puede ser una gran plataforma. Es verdad que entran muy pocas startups al año en las aceleradoras de Wayra, pero sin duda es una plataforma estupenda para el que se meta ahí. Por otro lado, hay que tener en cuenta que ese tipo de startups, ese tipo de aceleradoras, lo que te van a pedir sí o sí va a ser derechos de comercialización. Derechos de comercialización de tu producto. Entonces, antes de ceder los derechos de comercialización del producto donde vas a invertir el resto de tu vida, pues igual que pasáis en 2 años, o en mi caso 5 años, conociendo a mi actual mujer y viendo un poco pues dónde me metía en el matrimonio, pues tiene sentido que se investigue, ¿no? Con un corporate venture, pues a quién le estoy cediendo los derechos de comercialización de por vida de mi proyecto, y por supuesto preguntar a las startups que han salido qué tal va, cómo les ha ido, qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Yo, cualquier aceleradora que no publica su portfolio de startups, incluso que no pone los twitters para que le puedas preguntar, pues desconfiaría, ¿no? Entonces, por un lado está ese tipo de aceleradoras que en el caso de España yo creo que tenemos uno de los mejores casos mundiales de aceleradoras de corporate ventures, y sin duda Wayra es un buen ejemplo. Y por otro lado están las privadas. Las privadas básicamente se distinguen porque tienen capital privado y no tienen ninguna empresa a la que tengas que ceder el derecho de comercialización. Bien. Aquí hay diferentes tipos. Yo creo que los que estamos ahora ya tenemos pues, 2 o 3 ciclos encima de aceleración y ya tenemos cierta tracción, como ha comentado. Es decir, hemos aprendido mucho, y yo creo que si queréis acceder a inversión puede ser un
un proceso interesante el meterse en una aceleradora de este tipo. Como emprendedor, ¿yo qué recomendaría a otros emprendedores antes de meterse en una aceleradora privada como puede ser Top Seeds Lab? Bueno, lo primero que yo me preguntaría es si la propuesta de valor a mí me satisface o no. O sea, al final esto es una relación de socios donde nosotros damos un paquete, una propuesta de valor y el emprendedor nos cede por esa propuesta de valor un equity, una parte de sus acciones. Entonces, esto va a depender de varias cosas, ¿no? Va a depender de los mentores que haya, de los inversores que haya y también va a depender del momento en el que esté la empresa. No es lo mismo meterse en una aceleración cuando tienes una idea y un PowerPoint, tienes una oficina en 3 países, ¿no? Entonces, probablemente cuanto más esté avanzada la idea o el proyecto, menos te pueda interesar la propuesta de valor. Es verdad que existen excepciones. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo una startup en la aceleradora que se llama 24Fab, que está ahora mismo viendo dar el paso internacional. Acaba de financiar una parte importantísima con un ENISA y yo creo que está cogiendo mucha atracción. Probablemente a esa startup le haya venido fenomenal meterse en una aceleradora, aunque estaba muy avanzada. Pero en un caso concreto, yo creo que es una reflexión importante la de en qué momento está mi compañía para meterme en una aceleradora. Bien, en cuanto a, bueno, más que ponerme a definir qué hace la aceleradora, yo creo que ahora voy a dar 3 pinceladas, pero está en las páginas web, probablemente lo conoceréis muy bien. Me gustaría dar alguna pauta, ¿no? desde alguien que está ahora mismo llevando una aceleradora, de qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos en los proyectos que evaluamos y cómo podéis optimizar vuestra probabilidad para meteros en una aceleradora? Porque es verdad que nos llegan muchísimos proyectos, pero al final los ciclos de aceleración son 5 empresas cada 5 meses, en nuestro caso. Bueno, una de las cosas que nosotros buscamos es, bueno, casi la anterior presentación sería básicamente lo que buscamos, ¿no? Un buen equipo, que tenga una buena idea, que sea escalable y que nos creamos que puede ejecutarla, básicamente. El martes que viene presentamos un estudio sobre cuáles son los criterios de éxito de las inversiones de semilla en España, datos reales, y todos los inversores coinciden que el equipo es fundamental. Por lo tanto, lo que yo pondría cuando envío una solicitud a una aceleradora es qué equipo tengo y cómo lo puedo yo ejecutar. Adicionalmente, ¿a qué oportunidad de mercado voy? Porque puede ser el mejor equipo del mundo y una idea estupenda y además a mí me llegan, por ejemplo, muchos emails de oye, ¿por qué me has rechazado? Y digo, pues mira, dicen, no era bueno mi producto, dame feedback. Y realmente el proyecto era estupendo, el equipo era impecable, pero el tamaño del mercado no era lo suficientemente grande como para que nosotros creamos desde la inversión que podamos tener una venta de esa compañía o un retorno, básicamente una venta de la compañía en un futuro. Entonces, el tamaño de la oportunidad importa y mucho, importa mucho en lo que es la oportunidad de mercado. ¿Vale? Básicamente, con esas 3 pautas, con esas 3 líneas de análisis son como seleccionamos a las empresas. Aquí tenéis un proceso de aceleración que iría desde la idea, básicamente, hasta una serie A americana o lo que sería la primera ronda, ¿no? Entonces, en una aceleradora como la nuestra, nosotros estamos posicionados aquí, lo que es la fase 1, que llamaríamos la fase 1. La fase 2 se llama en muchos países y aquí en España esperemos a partir de septiembre lo que es incubación, ¿no? Entonces, básicamente lo que es una fase 1, que sería una fase de aceleración, después del el screening de los proyectos, voy a saltar lo que es un poco el rollo, damos un proceso de aceleración. En nuestro caso, el proceso de aceleración es un proceso que está muy parejo a lo que es el mundo de la consultoría. Es decir, nosotros tenemos 5 mentores por cada área funcional, uno que es marketing digital, otro que es tecnología, finanzas, fundraising, lo que es relación con los inversores, y luego también una parte que es
obtención de ayudas públicas, digámoslo así, ¿no? Básicamente lo que ponemos son diferentes mentores. Esto es una de las primeras características que, sobre todo en según qué países, diferencian mucho las aceleradoras. La mentorización tiene que ser uno a uno, no que venga una persona y te cuente una charla de cómo se hacen las cosas, que está muy bien, pero yo creo que vosotros ya, con la formación que tenéis, no es lo que necesitaríais para vuestro proyecto, sino que se sienten con vosotros, os hagan un diagnóstico inicial y después os den un feedback, os digan, mira, esto es lo que creo que tienes que reflexionar, ¿por qué no le das una vuelta con esto? Y la idea es que durante los próximos 5 meses, que es el tiempo que están en nuestra aceleradora, vayan iterando con el mercado, vayan validando las hipótesis, básicamente, el modelo Canvas que seguramente habréis ya estudiado. A partir de ahí, lo que queremos es que hagan un plan de adquisición de clientes real, no qué cuota de mercado voy a tener en 5 años, sino cómo voy a conseguir los 10.000 primeros ventas, cuánto me van a costar y si tengo que escalar el modelo, qué recursos voy a necesitar. Porque a mí ya me ha pasado también como pequeño inversor de estar en una startup que funcionaba muy bien y cuando tiene que escalar dices que necesito otra plataforma, otro equipo, otra startup realmente, ¿no? Entonces, desde un principio ponerte a pensar en la escalabilidad es fundamental. Aquí también una cosa importante es que nos posicionamos como cofundadores y realmente hacemos un pacto de socios, pero realmente enseñamos cómo es un pacto de socios, ayudamos a negociar con inversores lo que es un pacto de socios, porque es que ser emprendedor es prácticamente ser un marciano, tienes que saber de todo y encima, idealmente, picar código, entonces ya es imposible prácticamente. Entonces, esto es un poco de las cuestiones que nosotros damos y que cualquier aceleradora profesional ahora mismo está dando de una manera u otra. Bien. Finalmente, bueno, en cuanto a la mentorización es lo principal. Yo no me voy a detener ahora mismo... bueno, en esta parte sí. Básicamente, esto voy a decir una frase de la mentorización que en nuestro caso básicamente ha sido un copia-pega de Y Combinator, pero que creemos muchísimo. Es una mentorización que cuida al emprendedor. Es decir, nosotros no hacemos formación, lo que hacemos es ayudarle a ejecutar y depende del emprendedor si quiere utilizar ese recurso o no, como en la vida misma. Al final el emprendedor es un empresario, está utilizando su tiempo y sus recursos y si un mentor pues a lo mejor no le aporta mucho porque él ya tiene mucho desarrollado en esa línea, pues directamente utiliza su tiempo para ir con otro mentor. Es decir, hay diferentes grupos de recursos y va tirando de los que crea que le ayudan para su negocio. Por lo tanto, no hay ningún tipo de asistencia obligada, ni clases, ni nada del estilo. Bueno, básicamente, en cuanto a mentores, pues tenemos ahora un montón de mentores. Comentar que, bueno, pues agradecer, de hecho, a LISDI por todo su apoyo en la aceleradora y con los mentores que hay por aquí. Por supuesto, a Nacho, que me ayudó desde el principio a adaptar el modelo de aceleración al mercado español y su contexto. Y por último, lo que es el último día, acabamos teniendo un Investor Day, donde venimos, presentamos y presentamos los proyectos o presentan los proyectos a los inversores. Sí que comentar que como es una aceleradora privada, esto es muy importante, cuando veáis una aceleradora privada es bueno saber quién está detrás, quién ha invertido, quién está pagando la fiesta de la aceleración. Porque, por ejemplo, en nuestro caso tenemos también una serie de inversores que ya están siguiendo el proyecto desde el principio y que tienen alta probabilidad de poder seguir al proyecto en siguientes fases si se enamoran del proyecto, si coge tracción, bueno, al final son decisiones particulares, pero existe esa probabilidad, ¿no? Bien. Bueno, esto básicamente era lo que yo quería comentar. Luego comentar que a nivel de aceleración existe lo que se llama la fase 2. La fase 2 es la incubación. Ahora mismo no estamos viendo mucho de esto en España, pero el año que viene va a haber muchísimas. De hecho, la EOI ya está con fondos europeos creando incubadoras por toda España. Además, creo que Andalucía, Extremadura y Galicia son sus 3 prioridades y creemos que va a ayudar muchísimo al ecosistema lo que es la aceleración ya de empresas que tienen cierto recorrido, ¿no? Bien, pues básicamente esto es lo que quería comentaros hoy. Espero que os haya podido arrojar una pequeña idea de los diferentes tipos de aceleración y los motivos para cogerlos.
Comentaros que dentro de lo que es Topsys Lab ahora mismo estamos con la convocatoria abierta, por lo que si hay alguno que quiere enviar su proyecto, le recomiendo que lo haga, que ponga al final de todos los campos ISDI, para que sepamos que viene del ISDI y digamos, le hagamos un fast track y no se mezcle con el resto de aplicaciones. Básicamente esto es lo que quería comentar y cualquier pregunta que tengáis, pues encantado.